le podemos decir un adiós a las protestas sociales, ¿no? Porque de esta forma el gobierno está intimidando a los manifestantes al modificar y al agravar las penas para los... En este contexto en el que estamos, de desazón, de molestia de la población por la crisis de inseguridad, por la crisis económica, por la improvisación, por la ineptitud del gobierno, se anuncian protestas sociales para este 7 de diciembre, donde se va a juntar de todo, ¿no es cierto? Donde de los que añoran el regreso de Pedro Castillo equivocadamente, hasta que creo que son la mayoría, no estos, sino la mayoría son los que están muy molestos por la situación actual y que quieren que las cosas cambien, aunque no está claro cómo van a cambiar, pero en fin, lo que quiere, y lo único que se le ocurre al señor Otárola Olaya, Dina Boluarte, es endurecer las penas para los que salgan a protestar. Y para hablar de esto estamos conectados con Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal. Juan José, buenos días. Nicolás, buenos días. Gracias por la oportunidad. Comencemos por este tema, Juan José. Es decir, se ha establecido, o sea, ¿qué es esto? Un endurecimiento de penas, ¿no es cierto? Por delitos que ya estaban previstos y penados, ¿no? En el Código Penal. Exactamente. Previamente quiero decir que suscribo lo que tú señalas en tu editorial. Creo que es el sentimiento de la gente. Podemos discrepar muchas veces, pero este editorial que has dado respecto a lo que está sucediendo en el acontecer local es importante que la opinión pública sepa. Con respecto a esta norma, recordemos que ayer hubo una sesión del Consejo de Ministros donde el señor Otárola salió a dar una pequeña conferencia de prensa, como siempre, y dijo que ya se iba a publicar, y efectivamente, edición extraordinaria del diario El Peruano de normas legales, Nicolás, se publica el decreto legislativo 1589, que no es otra cosa que la modificación de 2 artículos del Código Penal, el 283 y el 315, bajo el gorrito, le llamo yo, de garantizar la seguridad y la tranquilidad pública. Pero Nicolás, creo que te has quedado corto en cuanto a endurecimiento de penas, porque muchos dicen que por los dos tipos penales, ¿no? Que es el entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, para que el público entienda, bloqueo de carreteras, bloqueo de cualquier institución del Estado peruano, un aeropuerto, un oleoducto, etcétera. Y el otro es el tema de los disturbios, que como ya sabes tú, ese es el caballo de batalla de este gobierno para mandar presos a las personas. Y por el delito de disturbios, Nicolás, te puedes ir preso hasta 35 años, porque hay un agravante final que está en el punto 4, que es la modificación del artículo 315, ¿no? Donde dice pues que si con este atentado a la integridad física de las personas causa la muerte, la pena será no menor de 15 años, pero no dice mayor. Entonces nos vamos a el Código Penal, la parte general, que establece que las penas son de 2 días hasta 35 años. Por tanto, cuando dicen no menor de 15 años, la pena mínima es no menor de 15 años y la pena máxima es 35 años. Imagínate, claro, Nicolás. La pregunta que yo quisiera, tengo que ir a la pausa, Juan José, te voy a agradecer que te mantengas conectado, porque la pregunta es, ¿a quiénes va a abarcar esto? Porque puede ser bien arbitrario, ¿no? ¿Quién va a decidir quiénes son los promotores, los que apoyan, los que... ¿no es cierto? Porque algo sorprendente ha pasado que no hay que olvidarlo, ¿ah? Después de las protestas sociales, donde dijo que había terroristas, no hay ningún terrorista detenido, que se dijo que había agitadores profesionales, no hay ninguno, que había extranjeros metidos en las protestas, bolivianos, no sé dónde, ni uno preso. Es decir, ¿dónde están los que se supone eran los promotores de esto? Lo que tienes es un montón de muertos que no tienen nada que ver con ninguna de estas calificaciones que se hizo. Pero en fin, la pregunta es a quiénes abarca esto, hasta dónde va a llegar, ¿no es cierto?, esta criminalización. Regresamos, por favor, contigo, Juan José. Y estamos conectados con Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal, para hablar de este endurecimiento de las penas para aquellos que participen en protestas sociales, que sale justo 3 días antes del anuncio de una nueva protesta social. Tú dices, Juan José, que esto implica que por participar en una protesta social puedes ir hasta 35 años a la cárcel.
los elementos agravantes se han puesto de tal forma que prácticamente pues lo que estamos viendo es un endurecimiento total. Le podemos decir un adiós a las protestas sociales, ¿no? Porque de esta forma el gobierno está intimidando a los manifestantes al modificar y al agravar las penas para los delitos de disturbio y entorpecimiento de los servicios públicos. Y lo más extraño, crean una figura... Mucha pollo, carajo. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, Juan José? ¿Algo le ha pasado a Juan José Quispe? Aló, Nicolás, se fue creo la luz. No, sí, no, no, pero puedo acá. seguir por acá ahorita, hasta Sí. que llegue en un ratito. Decía que se han endurecido las penas y se ha creado una figura, Nicolás, de lo que es la colaboración con estos delitos, con el disturbio y con las con el delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, ¿no? Es una figura que pareciera, nos hace recordar a la época de cuando había la colaboración con el terrorismo. O sea, ahora basta que una persona financie, por ejemplo, una comunidad que quiere venir a las protestas, que quiere hacerse sentir, pero no para protestar básicamente por el tema de Dina Boluarte, sino porque quiere protestar, por ejemplo, para que le den mejores servicios públicos, un colegio. O crédito para los agricultores o lo que fuera. Exactamente, ¿no? Basta que ellos se reúnan y den plata para que un grupo venga a Lima, esos que dieron dinero ahora van a ser considerados como colaboradores y van a tener una pena efectiva, es decir, ni siquiera pena suspendida, pena efectiva de hasta 6 años de cárcel. Entonces, lo que estamos viendo, Nicolás, es una situación en donde el gobierno está endureciendo normas, está creando normas que lo único que van a terminar es por desarticular a los manifestantes que pacíficamente, como bien lo dices tú, se pueden congregar en alguna región, aquí en el mismo Lima, en donde finalmente van a terminar yendo presos, porque ahora, a partir de ahora, Nicolás, que entra en vigencia la ley, 24 horas después de su publicación, cualquier persona que es detenida ya no va a luchar por una comparecencia con restricciones, sino lo que va a luchar es porque le bajen la pena o claro, simplemente lo van a mandar preso. Claro, porque además yo creo que, es decir, estamos enfrentados a una situación de enorme descontento social y esto inevitablemente por la ineficiencia, esa especie de muro en que se convierte a veces el Estado, donde la gente no encuentra respuesta, va a haber protestas. El problema es que esas protestas deben realizarse en un marco donde tu derecho a protestar debe terminar donde empieza el derecho de los otros. Entonces, y ahí donde el problema que tienes es fundamentalmente con gente que bloquea, por ejemplo, carreteras y tienes que enfrentar de una manera razonable, o peor aún, que yo creo que es el problema más grave, con los provocadores, con los vándalos, que lo que quieren es aprovechar ese contexto para destruir la propiedad y sembrar el caos y el desconcierto, ¿no? Que tendrías que identificarlos, aislarlos y a esos sí meterlos presos. Y para eso lo que tienes que hacer es una alianza incluso con los que están protestando pacíficamente, que son los principales interesados en que no se pervierta su protesta, ¿no? Dato puntual. Vamos a llegar al año de las protestas sociales, que es decir, el 7 de diciembre, ¿no? Y a partir del 11, el 15 se producen muertes y no hay un solo identificado, capturado, investigado y procesado de aquellos que, por ejemplo, estuvieron a punto de tomar el aeropuerto en provincias, no en Lima. Aquellos de que quemaron, por ejemplo, la sede de la Fiscalía en Ayacucho, por ejemplo. Los locales de la Fiscalía, los locales del Poder Judicial, una comisaría. Dígame usted, Nicolás, ¿tenemos inteligencia policial o tenemos una posición política en donde no se quiere investigar estos casos y se quiere decir, allá queda en la mente de la población que los manifestantes son vándalos y por tanto contra ellos hay que irnos y hay que endurecer las penas, ¿no? Entonces, yo creo que acá
es una figura donde la población tiene que saber que el gobierno, por ejemplo, en los aeropuertos, los concesionarios del aeropuerto que han firmado un convenio con el Estado, en vez de dar las imágenes a la policía o a la fiscalía, que ellos tienen la obligación por ley de hacerlo. ¿Sabes qué ha pasado, Nicolás? En los casos de Ayacucho, Cusco y Puno, donde se han producido muertes en cantidad, han respondido a la fiscalía, ¿sabe qué, señores? Esas imágenes ya se borraron. O sea, no podemos identificar a las personas. No tenemos las imágenes, se borraron, Juan José. Lo borraron los concesionarios, cuando por ley dice que si tú ves algo anómalo, y sucedió anómalo, lo vimos en tiempo real, Nicolás, ¿no? Entonces acá lo que significa es que estas personas, desoyendo esto, pasó el tiempo y dijeron, ¿sabe qué? Ya lo borramos. Ya no hay forma de recuperar, no hay forma de identificar si fueron manifestantes o si fueron miembros del grupo terno de la DIRIN, de la policía, los que se infiltraron, cual Uchurajay, claro, y hicieron estos estropicios. No hay manera de saberlo ahora, ¿no? Juan José, te agradezco mucho por esta comunicación, ha sido muy gentil por atendernos, muy buenos días. Muchas gracias. A ti, Nicolás, buenos días.